Hola, hoy analizaremos la gestión de los bienes en el régimen de comunidad. Antes de comenzar, es conveniente analizar de qué hablamos cuando hablamos gestión de los bienes. Cuando hablamos de gestión de los bienes, hablamos del poder de los cónyuges para gestionar, es decir, administrar, disponer y conservar tanto de los bienes propios como de los bienes gananciales. Es decir, lo que analizamos aquí es cuál de los cónyuges tiene capacidad para otorgar actos jurídicos o actos de conservación o actos de administración con relación a determinados bienes que componen el patrimonio de la comunidad de gananciales, como ya hemos visto en el video anterior. En ese contexto podemos decir que nuestro régimen ha ido evolucionando. ¿De qué manera? Vélez Sarsfield, en la concepción original del régimen de bienes del matrimonio, que se correlacionaba con la capacidad de la mujer para administrar sus propios bienes, estableció un régimen de los denominados de administración marital. ¿Qué significaba esto? Que el marido era el administrador de la sociedad conyugal. En consecuencia, tenía el poder o el derecho de gestionar la totalidad de los bienes. Recuérdense ustedes que la mujer en el régimen de Vélez era una incapaz de hecho relativa y que era representada por su marido. En ese contexto era lógico que el código no le otorgara responsabilidades de gestión de los bienes gananciales. Este régimen se mantuvo hasta el año 1926 con la sanción de la ley 11.357, que estableció un régimen complejo que se llamó gestión de los bienes reservados. ¿Qué significaba esto? Que la mujer, cuando adquiriese bienes, podía reservarse su administración y en caso de no decir nada, esos bienes se administraban por el marido. Ese régimen se mantuvo hasta el año 1968 con la sanción del decreto ley 17711, que estableció el régimen de gestión separada. ¿Qué significaba este régimen de gestión separada? Lo vamos a ver con más profundidad un poquito más adelante. Que cada uno de los cónyuges tenía la libre administración y disposición de sus bienes propios y de los bienes gananciales por el adquirido. Finalmente, la última modificación en este tema lo produjo la ley 25.781 en la reforma del segundo párrafo del artículo 1276, que establecía que cuando no se puede determinar el origen de los bienes, la administración era indistinta entre los cónyuges. Vamos a volver sobre este punto un poquito más adelante. Muy bien, avancemos. ¿Cuál es el principio general en el nuevo Código Civil y Comercial con relación a la gestión de los bienes, tanto los bienes propios como los bienes gananciales? Bueno, el código mantiene el régimen de la ley 17711. ¿Qué cuál es? Cada uno de los cónyuges tiene la libre administración tanto de sus bienes propios, artículo 468, 469, perdón, como también la libre administración y disposición de los bienes gananciales. Es decir, que la titularidad del bien determina el poder de gestión sobre ese bien. Se forman entonces cuatro masas separadas de gestión de bienes, que podemos distinguir de la siguiente manera: los propios del marido, los gananciales de propiedad del marido, los propios de la mujer y los gananciales de propiedad de la mujer. Noten ustedes que en ningún momento nos estamos refiriendo a el carácter propio ganancial de los bienes, ni de dónde salió el dinero para la adquisición del bien. Lo que prima a los efectos de determinar el poder de gestión es la titularidad de ese bien, o sea, quién lo ha comprado. En caso que los cónyuges hubieran comprado cada uno por su lado determinados bienes, cada uno de ellos tiene la libre administración y disposición de los bienes que ha comprado. Y la tienen un 100%, porque vamos a ver luego que las restricciones que existen al poder de disposición son exclusivamente en materia de asentimiento y no de consentimiento. ¿Sí? En segundo lugar, están los bienes cuya titularidad no puede determinarse. Hay bienes muebles que por su naturaleza uno no guarda la factura ni sabe quién lo compró ni nada por el estilo. En ese caso, el código establece que la administración de los bienes es indistinta. Ahora bien, este régimen de separación de gestión tiene un problema grave. ¿Cuál es ese problema grave? Que si cualquiera de los cónyuges pudiese disponer libremente de sus bienes sin dar cuenta del otro, lo más probable es que cuando uno de ellos tome la decisión de divorciarse, disponga de todos los bienes y luego
manifieste al otro el divorcio. Y cuando el otro pretenda hacerse de la mitad de los gananciales que están a nombre del cónyuge que decidió el divorcio, no se encuentre con nada. Es por eso que el Código Civil y Comercial, al igual que la ley 17711, establece restricciones a esta libre administración y disposición. ¿Cuáles son esas restricciones? Bueno, en caso de cónyuges menores de edad, los artículos 28 y 29 del Código Civil y Comercial establecen que ellos no pueden, aun cuando hubieran contraído matrimonio, aprobar cuenta de sus tutores, afianzar obligaciones o hacer donación de bienes recibidos a título gratuito. Por lo tanto, aquí hay una restricción a la capacidad de gestionar los bienes a su nombre. La segunda restricción está en el régimen primario, específicamente en el artículo 456, y está relacionada con la disposición de la vivienda familiar. Y la tercera restricción, y tal vez la más importante y la más desarrollada por la doctrina, es la del asentimiento conyugal previsto en el artículo 470. Hay que hacer aquí una distinción importante. Tanto en el régimen primario como en el asentimiento dentro del régimen de comunidad, dar el asentimiento no transforma al cónyuge en codisponente del acto. ¿Esto qué significa? Que el cónyuge da su asentimiento, pero en caso de faltar ese asentimiento, el juez puede suplirlo mediante un juicio de autorización judicial supletoria. Es decir, el cónyuge no forma parte del acto como disponente del bien propiamente dicho. Avanzamos. Les decía, hay dos restricciones específicas en el nuevo código. Una en el régimen primario y otra en el régimen de comunidad. En el régimen primario está prevista en el artículo 456, donde se prevé que cualquiera sea el régimen por el cual hubieran optado los cónyuges, saben ustedes que tenemos dos, régimen de separación y régimen de comunidad, si se trata de disponer sobre los derechos sobre la vivienda familiar, es necesario el asentimiento del otro. Y el segundo supuesto de restricción es, ya dentro del régimen de comunidad, el asentimiento para disponer de determinados bienes en las condiciones que vamos a ver más adelante. Muy bien. ¿Qué es el asentimiento? Bueno, el asentimiento es una notificación que se hace al cónyuge no disponente de un acto que va a tener trascendencia en el patrimonio de la comunidad o eventualmente en la vivienda familiar, como ya vamos a ver más adelante. ¿Qué significa esto? Que cuando uno de los cónyuges, titular de un bien, sea este propio asiento de la vivienda familiar, sea este ganancial y de los que están comprendidos en la norma, decida disponer de él, específicamente enajenar de él, será necesario que pida al otro su asentimiento. Noten ustedes que digo asentimiento y no consentimiento, porque el consentimiento es una parte integrante del acto jurídico voluntario. El asentimiento importa la mera aserción de lo que se está realizando y no ser parte del acto. ¿Qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si uno de los cónyuges estuviera en quiebra y el otro quisiera vender un bien de la comunidad de gananciales que es de su titularidad, esa quiebra no le impediría dar el asentimiento porque no es él quien dispone. ¿Sí? Si el bien que se vende presenta vicios redivitorios, o sea, quieren ejercer la acción de quanti minoris, deberán ejercerla contra el vendedor y no contra el asistente, que no es parte del acto. ¿Sí? Por lo tanto, no se lo puede demandar y tampoco recibe el precio, que lo recibe exclusivamente aquel que vende el bien como tal. ¿Sí? El asentimiento, ya les decía, es un acto jurídico unilateral, que se da entre vivos, no hay asentimiento en causa de muerte. Es a título gratuito, es decir, no requiere contraprestación. Es de tipo no formal, es decir, no requiere una forma especial en el código. Sin embargo, y acá hay que hacer una distinción, si se trata de disponer inmuebles, el registro de la propiedad inmueble exige la escritura pública como acto de transmisión, razón por la cual, aun cuando yo quiera hacer valer el asentimiento no formal, necesariamente lo voy a tener que tener incluido en la escritura pública. Y fundamentalmente es especial para cada acto. ¿Qué significa esto? Que no se puede dar asentimiento general anticipado. El asentimiento debe ser de la información que se tiene para el acto que se quiere realizar y no de manera general. Muy bien. ¿Cuáles son los actos que requieren asentimiento? Bueno, fundamentalmente los actos de enajenación o gravamen, es decir, aquellos actos de disposición,
las promesas de actos de enajenación o gravamen, es decir, aquellos actos que, si bien no importan la enajenación efectiva del bien, eventualmente lo pueden generar. Imaginen, por ejemplo, el boleto de compraventa, donde hay una promesa de venta para luego hacer escritura pública. En la transmisión de la posesión, que se ejerce animus domini, porque esto implica desprenderse de la posesión del bien y en consecuencia de la titularidad del mismo. En los actos materiales de disposición, como podría ser derrumbar una propiedad, salvo que amenace ruina, que en ese caso sería un acto de conservación, aportar esos bienes a un fideicomiso de cualquier tipo, constituir gravámenes, que generalmente han sido actos de disposición, y actos procesales, finalmente, que importen disposición de bienes. Imaginen ustedes que en un juicio se llega a un acuerdo transaccional donde se cede la propiedad de un bien. Esos actos requieren asentimiento conyugal. Muy bien. Les hablaba que el asentimiento conyugal es requerido en dos casos. El primero está previsto en el artículo 456, que es un artículo que protege a la vivienda familiar. ¿Cómo la protege? De la siguiente manera. El código dice que sea el inmueble propio, ganancial o personal de cualquiera de los cónyuges, si en él está asentado la vivienda familiar, si se quiere disponer de los derechos sobre ella, es necesario que el otro cónyuge, aun cuando no tenga intereses económicos sobre ese bien, preste su conformidad. Esta norma se justifica desde la inteligencia por la cual la vivienda familiar es un elemento de desarrollo de la familia y fundamentalmente de los niños que viven en ella. Está comprobado científicamente que los niños que tienen cierta estabilidad en su vivienda tienen mejores rendimientos académicos que aquellos que no la tienen. Razón por la cual el legislador le presta especial o trascendencia o importancia. El código nos habla de disponer de los derechos sobre la vivienda familiar. Eso es más amplio que enajenar. Puede significar enajenar, es decir, vender la vivienda familiar, pero también puede significar rescindir un contrato de locación por uno de los cónyuges donde vive la familia, que es disponer sobre los derechos de la vivienda familiar, darla en comodato si se tiene la propiedad, darla en alquiler también si se tiene la propiedad. En esos casos también hay disposición de derechos y por lo tanto también hay aplicación de este artículo 4. El artículo 457 establece que el asentimiento debe versar sobre el acto y sus elementos constitutivos, es decir, precio, fecha de entrega y demás. Y se sanciona de nulidad el hecho de haber dado el acto sin el asentimiento correspondiente. ¿En qué casos puede darse el asentimiento? O, mejor dicho, yo les adelantaba, el juez puede autorizar supletoriamente el asentimiento. ¿En qué casos? En supuestos de ausencia, que no se encuentra el otro cónyuge, que el otro cónyuge sea incapaz, que esté transitoriamente impedido o tenga su capacidad restringida, o que eventualmente su negativa no esté justificada en el interés familiar. O sea, lo hace solamente por el hecho de negarse. ¿Sí? En cuanto a la forma del asentimiento puede ser expreso, puede ser tácito, y está prohibido expresamente el asentimiento general anticipado. Es decir, dar asentimiento por anticipado para todos los actos porque esto violentaría el régimen. En cuanto al asentimiento previsto en el artículo 470, se tienen que dar conjuntamente tres requisitos, que son, primero, que se trate de un acto de enajenación, que ese acto recaiga sobre bienes gananciales y que los bienes sobre los cuales, gananciales sobre los cuales recae el acto de enajenación sean los enumerados en la norma. Es decir, los bienes registrables, que es el primer supuesto. Entonces, es necesario el asentimiento conyugal para disponer o enajenar de inmuebles, bienes registrables, automotores, que también son bienes registrables, maquinarias agrícolas autopropulsadas, cosechadoras y demás, aeronaves, buques y embarcaciones, armas de uso de guerra y de uso civil, derechos de autor, marcas, modelos y diseños industriales, boletos de compraventa sometidos al régimen de prehorizontalidad, derechos de exploración, cateo y descubrimiento minero, derechos sobre semillas y creaciones fitogenéticas,
Caballos pura sangre de carrera, que se inscriben en el denominado Stud Book, que lleva eh, el Jockey Club Argentino, un registro de tipo privado, pero que tiene mucha trascendencia, y además hay una ley que lo impone. Las palomas mensajeras, que se inscriben ante la Asociación Colombófila Argentina. Las señales de marcas y ganado. Y estos son todos los que acabo de enunciar, todos los bienes registrables a los que se refiere el inciso A del artículo 470. El inciso B se refiere a los boletos de compra-venta sometidos al régimen de prehorizontalidad, que son los casos en los cuales se vende un edificio con anterioridad a su construcción. Los derechos de exploración y cateo, ya lo vimos, avanzo. También requieren asentimiento conyugal la enajenación de acciones nominativas no endosables y las no cartulares. No incluye las que tienen oferta pública de acuerdo a lo que dice el artículo 1824 del Código Civil y Comercial. Sobre este punto en particular, en el viejo código había una discusión, porque las acciones nominativas se inscriben en los registros societarios. La doctrina comercial sostenía que no necesitaban asentimiento conyugal la disposición de acciones nominativas porque esto entorpecía el tráfico mercantil. En cambio, la doctrina civil se inclinaba porque sí lo requerían por la trascendencia que podían tener esos derechos accionarios en el patrimonio ganancial. El criterio que prevaleció en el artículo 470 es establecer el asentimiento conyugal. La participación en sociedades que no sean sociedades por acciones o por responsabilidad limitada, o sea, sus derechos en sociedades colectivas, de capital industria, en comandita por acciones y demás. Establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios, es decir, los fondos de comercio, y también los actos que impliquen la promesa de enajenación. Repasando y para terminar, en el régimen de la comunidad, cada uno de los cónyuges tiene la libre administración y disposición de sus bienes propios y de los gananciales por él adquiridos. Esa libertad de disposición tiene básicamente dos restricciones. La vivienda familiar en el artículo 456 y los actos que acabamos de enumerar del artículo 470. Muchas gracias.